Lo que nosotros vemos que Mar del Plata como diagnóstico tiene dos grandes problemas que son los que nosotros nos queremos abocar, que tienen que ver, por un lado, 100.000 personas que están fuera del sistema. Una ciudad que tiene 100.000 personas fuera del sistema es muy difícil después trabajar sobre algunos ítems. El que quieras, directamente vinculado a la economía u otros quizás donde repercute indirectamente, como puede ser el tema de seguridad, porque es un caldo de cultivo para cuestiones problemáticas que te pueden terminar en situaciones como las que terminó Rosario y que es un caso muy conocido por todos. Entonces, lo que vemos que tenemos esa cuestión por un lado. Y por otro lado, una ausencia del Estado, sobre todo en aquellas cuestiones que son propias del Estado y propias del Estado municipal, que tienen que ver con aquello que puede llegar al vecino marplatense de manera directa y que lo sufre con la inseguridad, que lo sufre con cuestiones de salud, que lo sufre con cuestiones de calles en mal estado, luminarias o educación con problemas. Es decir, esas cuestiones básicas no se han trabajado bien. Nosotros lo que decimos que se puede atender y solucionar estas dos grandes cuestiones como se han trabajado en otros lugares del mundo, de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se puede solucionar? Con inversiones fuertes que te generen trabajo para estas personas que están fuera del sistema. ¿Y cómo lo logras? Yo creo que hay que observar cuáles son las ventajas comparativas que tiene Mar del Plata para convertirlas en competitivas. Y hay una cuestión central que Mar del Plata creo que no ha trabajado como han trabajado otras ciudades que tienen esta característica, que es el puerto. Mar del Plata tiene un puerto ubicado estratégicamente en cuanto a la posibilidad de salida hacia aguas internacionales, que virtualmente estuvo parado 7-8 años por no hacer un dragado que te permita la entrada y salida fluida de barcos portacontenedores, que son aquellos que te permiten sobre todo la exportación, y algunas cuestiones secundarias que no hacen la principal de esto, pero que también se pueden aprovechar, por ejemplo, la entrada de unos 15 cruceros por año, que es lo que nosotros podríamos estar recibiendo por el lugar en que esté ubicado Mar del Plata, y que no es despreciable, porque no solamente por el turista que pueda venir y atender y gastar sus recursos o su plata en Mar del Plata, sino también por lo que nosotros podemos proveerles a esos cruceros. Pero nosotros tenemos exportaciones que superan ampliamente los 700 millones de dólares al año, que podrían estar saliendo desde nuestro puerto y que están saliendo, sin embargo, por el puerto de Buenos Aires o por otras salidas, lo cual me parece que es criminal que en una ciudad que tiene este problema nosotros tengamos esta situación estructural. La verdad que un dragado del puerto sale 200 millones de pesos. Traducido es el 5% del presupuesto municipal. Alguno podrá decir, bueno, pero Lucas, eso es una cuestión que compete a nación o provincia. Por supuesto que lo sabemos, por supuesto también que sabemos, y yo siempre digo que el intendente de Mar del Plata tendría que ser el lobista del bien común de la ciudad, y por lo tanto podría plantearse ante eso. Pero también es cierta una cuestión, cuando hay voluntad política, eso es fácilmente, se puede trabajar fácilmente. Mira, nosotros, y pongo un ejemplo que me parece muy claro, acá hay escuelas provinciales, donde el municipio no puede, involucrarse más allá de la cuenta porque dependen en todas las cuestiones de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, por una cuestión de que no han sido bien atendidas por la gestión provincial y se caían a pedazos, nosotros el año pasado hicimos un convenio con la provincia donde firmamos para que OCE pueda realizar trabajos de mantenimiento vinculados al propio de OCE, ¿no? Cañerías, por 25 millones de pesos en todos los establecimientos, que son muchos, de la provincia de Buenos Aires. Y tranquilamente lo pudimos trabajar. Si hay voluntad política, podemos trabajar también esta cuestión. Nosotros, poniendo en condiciones el puerto de Mar del Plata, rápidamente involucramos unas 10.000 personas que hoy están sin trabajar en el puerto de Mar del Plata por esta cuestión y por la cuestión de la pesca, que también rápidamente, y si que después la charlamos, podemos ponerla en funcionamiento, que es muy importante para Mar del Plata. Hay unos 30.000 empleos indirectos vinculados con este sector, con lo cual ya tenemos una parte importante solucionada. Y después, si bien nosotros tenemos un parque industrial, y que a muchos funcionarios les gusta hablar mucho del parque industrial, y me parece,
válido, pero es un parque industrial, en términos de parques industriales importantes del país, raquítico. Para que Mar del Plata tenga un parque industrial con peso, como lo que está necesitando Mar del Plata y como lo que puede tener Mar del Plata, hay que entender que ese parque industrial tiene que estar vinculado con un puerto, pero detalle, que esté en funcionamiento. Si nosotros tenemos un parque industrial con un puerto en funcionamiento, rápidamente la producción la podemos sacar desde el puerto, pero aparte entonces ahí sí podemos aspirar a que haya empresas que vengan a Mar del Plata a instalarse en nuestro parque industrial. Cuando una empresa exportadora quiere instalarse en un parque industrial, la verdad que no es que nosotros vamos desde Mar del Plata y decimos, mira, tenemos un parque industrial, ¿por qué no te venís acá? Hay que entender que nosotros competimos con más de 200 parques industriales en todo el país. Lo que hay que preguntarse entonces, ¿por qué van a venir a Mar del Plata y no van a ir a otros lados? Creo que Mar del Plata tiene una posibilidad diferente a otros lados, que es precisamente tener un puerto muy cercano. Un puerto espectacular, en una zona que no es conflictiva. Entonces a Mar del Plata pueden venir empresas exportadoras que te generan mucho empleo, muy bien remunerado y aparte con toda una cadena de pymes alrededor muy interesante. Ahora, para atraer a esas empresas hay que entender que tiene que haber un puerto en funcionamiento. Entonces cuando nosotros hablamos del puerto, no hablamos solamente del puerto. El puerto en funcionamiento implica poner en funcionamiento la cadena productiva de Mar del Plata. Algo parecido pasa, yo he estado, estoy vinculado también con el sector fruto-hortícola. Nosotros tenemos ese triángulo negro, como le dicen a Mar del Plata, Balcarce y Necochea, que es espectacular por la calidad de las tierras y por las lluvias que tienen. Y la verdad que tenemos una producción, sobre todo la fruto-hortícola, que cuando vos la medís por hectárea es mucho, genera mucha más riqueza que la clásica agroganadera, y que es una producción que es muy demandada en el exterior. Obviamente que por las características propias de esa producción tiene que salir rápidamente hacia el exterior. Nuevamente, el puerto en funcionamiento es importante. Nosotros tenemos un cordón fruto-hortícola que está al 40-50% de lo que podría estar si nosotros generamos estas condiciones estructurales. Por eso para nosotros esa obsesión que tenemos con el tema de la relación, o si querés, el esquema productivo barra empleo, porque van de la mano, porque de esta forma nosotros regeneramos la cuestión económica. Por supuesto que hay otras vinculadas, por ejemplo, al sur de nuestra ciudad o al código de publicidad, que creo que tiene que tener un cambio total, que también tiene que ver con esa recepción de inversiones. Tiene que haber un cambio administrativo muy importante en el municipio, de manera tal que simplifiquemos las posibilidades de quien quiere poner un comercio. Hay que dejar de presionar con tasas que son exorbitantes para que se genere un nuevo movimiento. Y aparte, la verdad que cuando nosotros decimos que el otro gran problema estructural de Mar del Plata tenía que ver con ese Estado que tiene que prestar ciertas funciones y que hoy no está prestando, lo que nosotros estamos diciendo es: agrandemos la torta que Mar del Plata tendría que tener si tenemos una producción importante. Por lo tanto, económicamente la ciudad va a tener otro movimiento, el Estado municipal va a tener otros ingresos y que no van a tener que ver con una mayor presión impositiva, quien hoy ya está con las espaldas demasiado cargadas, y con más ingresos y a la vez un criterio diferente de gestión pensada en serio para el vecino y no para muchas veces una burocracia que se amplía demasiado, me parece que podemos atender los dos grandes temas de Mar del Plata. Creo que obviamente hay cuestiones que dependen en el tema de pesca de medidas que se puedan tomar a nivel nacional o provincial. Pienso ingresos brutos, cuando originalmente digamos, no grababa el sector, después empezó, como siempre se empieza, por alguna excepción, y como suele suceder en Argentina, las excepciones después se hacen regla, lo cual termina siendo terrible. Digo, pienso esto por el lado provincial, pienso por el lado nacional, por ejemplo, la posibilidad de sacar las retenciones que hoy tienen las economías regionales. Ustedes saben que yo pertenezco a un espacio político que encabeza a nivel presidencial Sergio Massa. Nosotros le hemos llevado y hemos tenido reuniones con el sector de la pesca, y él rápidamente tiene 4 medidas vinculadas al sector, como por ejemplo esta que te decía con respecto a las retenciones. Hay también con el tema del combustible medidas concretas. Entonces
me parece que hay cuestiones que se pueden llevar a nivel nacional y provincial. Lo que sí me da la sensación, que es muy importante, que hay que entender que el intendente de Mar del Plata, si obviamente tiene la voluntad de querer pararse de esta forma y ordenar también, por eso para nosotros es importante el ordenamiento administrativo de la municipalidad, porque te hace no estar tan atados de pies y manos con respecto a nación y provincia. Pero digo, el intendente de Mar del Plata es alguien que es intendente de una ciudad que es más grande que 9 provincias de la Argentina, con lo cual tiene un peso específico muy grande y puede plantear algunas cuestiones con claridad. Mirá, yo he estado vinculado, por ejemplo, y he estado charlando con empresarios vinculados a la pesca, pero específicamente a la producción de enlatados. Eso, por ejemplo, es una cuestión de mercado interno. Entonces, me comentaban cómo muchas veces tienen que sufrir una competencia desleal de productos importados que entran desde Buenos Aires, por ejemplo, en grandes cadenas de supermercado, productos que vienen de afuera, muchas veces con dumping, con cuestiones complicadas, y sin embargo no tienen ningún tipo de barrera, de manera tal que se hace muy difícil para las empresas del sector, que teníamos unas 70 y pico en los años 70, a las 6 que quedan en el día de hoy, seguir compitiendo. Ahora, ¿quién es el que debe plantarse ante un secretario de Comercio, un ministro de Economía, un presidente o un gobernador? El intendente de Mar del Plata, que tiene que ir en representación de este sector, que genera trabajo y que genera ingresos para la ciudad, de manera tal de proteger a la industria. Yo creo que en la medida que se entienda esta lógica de facilitarle el entorno para que el empresario pueda desplegarse, pueda reinvertir las utilidades de manera tal de que haya más inversión, rápidamente se puede generar un círculo virtuoso en lo que hoy estamos viviendo, que es todo lo contrario, que es un círculo vicioso. Entonces, nosotros de esta manera podemos revertir una crisis que tiene el sector, sobre todo porque ha sido olvidado y porque se le ha dado la espalda desde las cuestiones de poder real en la ciudad de Mar del Plata. Bien. Ahora, Ferini, ¿qué visión tiene usted de la proyección en los próximos años del sector de la construcción? Este es un sector que ha sido uno de los pilares de la dinámica económica del municipio en los últimos años. De hecho, está funcionando muy bien este año 2015, cuando la economía está en un entorno bastante complicado, incluso a nivel nacional. Pero desde el sector, el planteo es que hacen falta nuevas zonas para desarrollar y ahí tiene que acompañar el municipio. Es así. ¿Usted qué enfoque tiene? Mira, en primer lugar, que nosotros tenemos que hacer una reforma integral total, te diría yo, del COT. Porque lo que hoy sucede es que el COT es muy antiguo, el Código de Ordenamiento Territorial, es de los años 70, fue pensado en otra Mar del Plata. Entonces hoy ¿cómo funciona? Funciona por excepciones, lo cual la verdad nunca es lo mejor. No es lo mejor porque primero que no te permite una planificación integral, y no es lo mejor porque también es antesala de cuestiones que pueden ser complicadas, como cuestiones de corrupción Entonces la verdad que nunca las excepciones, sobre todo cuando son constantes, es algo que sea bueno tenerlo como sistema, ¿no es cierto? Entonces la verdad es que vos tenés que hacer una reforma integral que cambie ese COT que ya no da respuesta y que entienda que Mar del Plata tiene una posibilidad de desarrollo muy importante en materia de construcción. Nosotros en ese sentido tenemos una visión favorable. Por supuesto que hay sectores de Mar del Plata, conocidos como las Tejas Rojas, donde todavía se puede, digamos, hacer una protección urbanística en cuanto a que vos ahí no tengas un crecimiento importante en altura. Hay lugares de Mar del Plata que creo que pueden tener un potencial muy grande y que hoy no se están trabajando. Punta Mogotes me parece que en este sentido hay que visualizarla. Tiene un futuro, me parece, distinto. Y el sur de nuestra ciudad. Creo que el plan estratégico, una de las grandes falencias que tiene es que en los hechos tiene olvidado el sur de nuestra ciudad. Y eso se nota también en las inversiones que después puede hacer el Estado vinculada a una serie de servicios que te permiten este desarrollo. Así que creo que para nosotros, con estas tres cuestiones que te señalo, el desarrollo del sector de la construcción va a ser muy importante, porque en ese sentido nosotros
no le tenemos miedo al progreso, no le tenemos miedo al desarrollo. Por supuesto que, vuelvo a decir, tiene que ser ordenado, tiene que ser planificado y no tiene que ser arbitrario o que responda simplemente a un interés particular que pueda atentar contra la visión que tenemos de conjunto como ciudad. Bien. Hablando de sectores, el municipio ha impulsado y mucho en los últimos años la visión del sector informático, la industria de tecnología, del conocimiento como uno de los pilares del desarrollo económico local para los próximos años. ¿Usted qué visión tiene de esto? Mira, me parece que la tarea que en ese ámbito ha desempeñado quien está a cargo ahora, Renato Rosselló, es muy buena. Creo que la visión que tuvo de ir a estudiar el caso de algunas ciudades, por ejemplo, de Brasil, donde han tenido un crecimiento importante estas tecnologías y se pasaron a ser parte fundamental de la producción de algunas ciudades, es trasladable a Mar del Plata, tiene que creo que estar vinculado, por eso digamos, me parece que ese campo está bien trabajado, la vinculación con empresas del sector se está trabajando bien, me parece que la planificación que se está haciendo vinculado al parque informático, me parece que es muy buena, lo estuve estudiando, me lo han presentado, así que en ese sentido va a haber continuidad con esa política. Creo que hay que darle, y es lo que uno puede aportar en este campo, también un trabajo muy intenso en el ámbito de la educación, de manera tal que vos podés traer una empresa, pero si después te falta quienes van a trabajar en esa empresa y los tenés que estar trayendo de afuera, del todo no le cerrás la ecuación a Mar del Plata. Creo que nosotros tenemos que estar incentivando con experiencias exitosas el estudio de tanto desde la secundaria, pero bueno, desde el colegio, como también desde la universidad, en carreras de ciencia, tecnología e ingeniería, que te permitan el despliegue de eso que se está encarando este sector de la ciudad, que creo que se está encarando bien, que está dando, creo que todavía sus primeros pasos, pero que en ese sentido nosotros le vamos a dar continuidad.